Vamos a ver entonces en nuestras Biblias el capítulo 4 de la primera carta de Juan y en nuestros manuales de la lección número 8, ¿no? La lección 8 que vamos a ver ya en la página 31. En nuestras Biblias, primera de Juan capítulo 4. Ahí el tema también de la Reina Valera es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Eso empieza hasta el versículo 6 y luego empieza el tema de Dios es amor. Muy bien, pero primero vamos a ver la Biblia. A ver, vamos a ver versículo por versículo y luego vamos a irnos al manual para hacer algunas acotaciones acerca del tema. En este punto es importante que vayamos viendo algunas definiciones, como pues es por ejemplo las manifestaciones espirituales, ver el tema de la encarnación, ver el tema del anticristo. Así que eso vamos a ir viendo en este capítulo. En este capítulo Juan menciona en el versículo 1, en el contexto que se está refiriendo a sus hermanos amados, y dice, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hay dos advertencias: no creáis y no probad. ¿Qué digo? Probad los espíritus. No haced caso así nomás, sino probad. No creáis y más bien probad. No creáis a todo espíritu. Entonces, en una realidad ahora que tenemos en la que por los medios mismos que gozamos, el internet, tener el celular a la mano, podemos ver tantas cosas en internet, ¿no? En Facebook, en YouTube nos comparten, mira esto lo que ha pasado. A día de hoy estamos aún más bombardeados que en otro tiempo. Y tenemos que estar entonces alertas de lo que podemos estar viendo, lo que podemos estar en contacto. Y dice, probad los espíritus. Entonces el cristiano está llamado a discernir, a entender por qué está pasando esto, no ponernos en el papel de juez tal vez, de mandarlos al infierno a los que no comparten, pero sino probar, decir, cuidado, esto no viene del Señor, esto no está acorde a su palabra. Entonces a ese cuidado sí estamos llamados a estar alerta siempre. En esto conocer, dice el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si bien es cierto, en la Biblia no aparece textualmente la palabra encarnación, sí la Biblia nos habla de una manifestación en la carne, como está aquí en este versículo. Y eso se refiere a la obra en que Jesucristo vino a este mundo como un ser humano. Ahora, ¿por qué es tan importante este punto? ¿Por qué vamos a ver que ese tema es crucial en el discernimiento? Es porque tiene que ver justamente con su propósito. En esto conocer, dice el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y hay sectas, falsas religiones, o también corrientes que se quieren meter a la iglesia en que niegan esto. Sin ir muy lejos, sectas como los Testigos de Jehová, mormones, lo han alterado. Ponen a Jesucristo algunos como un hombre común y corriente hasta antes de morir en la cruz y luego elevado a la categoría de Dios, ¿no? Es como un hombre superado. Es el superhombre, él es Superman. Otros lo ven como un Adán, un ángel más que ha venido y ha hecho una obra importante y ya tiene esa categoría. Otras sectas niegan definitivamente que él haya sido, por ejemplo, los musulmanes, para él es un gran maestro, no está al nivel de Mahoma, pero es un gran profeta y maestro y hay que hacerle caso. Pero ese punto es crucial en diferenciarnos. Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre, encarnado. Renunció temporalmente y no perdiendo su nivel de Dios, pero se hizo carne. No tomó eso como cosa que aferrarse, dice, ¿no? Sino se humilló hasta lo sumo. Entonces, ese punto es importante de entender, la encarnación de Jesucristo. Y todo espíritu, versículo 3, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ahí tenemos también una cosa que entender. Estamos esperando al gran anticristo, no vamos a ponerlo así,
al final, al que va a venir junto al dragón, al falso profeta, y tenemos esta imagen del anticristo. Pero la Biblia ya nos dice hace 2000 años que el anticristo, el espíritu del anticristo ya estaba presente. De hecho, en la Biblia, cuando nos habla de últimos tiempos, no nos habla solamente del tiempo en el que el Señor va a venir por segunda vez. Los últimos tiempos es el tiempo de la iglesia. Hace 2000 años estamos en los últimos tiempos. A eso se refiere este término, últimos tiempos. Obviamente, cada vez, por lógica, estamos más cerca del retorno del Señor Jesucristo. Pero todo lo que es el cambio entre el pacto de la ley al pacto de la gracia, ahora el protagonismo de la iglesia, en ser luz y misionera en el mundo, algo que Israel había dejado de lado, aunque el Señor tiene un plan especial para su pueblo. Todo este tiempo es los últimos tiempos. Entonces, en todo este tiempo, ya va casi 2000 años, desde la ascensión del Señor a sus 33 años y medio, más adelante, ya estamos en los últimos tiempos. Entonces, a lo largo de la historia ha habido anticristos. Toda persona que se ha opuesto, eso significa anticristo, contra lo que el Señor ha enseñado, contra el legado de la iglesia, es un anticristo. Uno de los tiempos de Juan, el que muchos coinciden en ponerle este apelativo, es, por ejemplo, al emperador Nerón. Él se dedicó a perseguir cristianos, a matarlos, se opuso a la expansión del evangelio. En parte tiene que ver mucho también a lo que la iglesia había dejado de hacer, que era evangelizar y compartir. A ver, ahí vamos a ver. Entonces, uno de ellos podría haber sido Nerón, otros ponen ya a Stalin, Hitler, bueno, eso ya son más modernos, algunos se han opuesto categóricamente, algunos políticamente o económicamente no les convenía, pero bueno, pues a lo largo de la historia ha habido, y mientras aún el Señor no vuelve por su pueblo, va a haber todo aquel que se opone a la enseñanza de eso. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué es tan relevante este punto de la encarnación? ¿Qué pasa si coincido en un 99% con tal secta? Coincidimos en todo, el bautismo en agua y enseñamos la Biblia, aparentemente igual, nos congregamos, tenemos la misma liturgia, pero solamente nos diferencia este punto. ¿Qué tanto problema podría haber si solamente este punto sería el diferencial con una secta o con una falsa religión o con otra denominación, como fuera? ¿Por qué es tan importante el que Juan menciona de que aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es el anticristo y está obrando por la obra del diablo y está distorsionando la verdad? Es tan relevante este punto, y sí, y lo menciona en la Biblia es porque sí, porque al negar la encarnación de Jesucristo, al negar que el Señor, siendo Dios, se hizo hombre, están atacando al corazón de la obra redentora, de su salvación que nos ha legado. Porque Jesucristo es el medio y Él toma la forma del hombre para sacrificar, para entregar su vida. Entonces, el enemigo, siendo astuto y yendo a lo que le importa, ataca este punto, porque una vez derriba esto, por más que se trate de portar bien, por más de que vaya a la iglesia, por más de que ofrende, diezme, ore 5 veces al día, al acostarse, al levantarse, en cada comida, guarde una vida aparentemente santa, si este punto no está presente en su fe, no cree en Jesucristo, en lo que Él ha hecho, este hombre espiritualmente está muerto. Esta mujer espiritualmente está muerta. ¿Por qué? Porque el centro de nuestra creencia, de nuestra fe, que Cristo murió y resucitó, está siendo distorsionada por Satanás. Entonces, he ahí la importancia de este punto. Y Juan lo advierte. Entonces, es bueno que entendamos, la encarnación de Jesucristo no solamente evidencia la forma en que Dios había elegido salvarnos en su plan de salvación, sino que refleja su amor incondicional. A través de ese sacrificio en la cruz,
A través de esa entrega voluntaria es que Cristo logra nuestra salvación. Y en su muerte nosotros fuimos salvados. Y en sus heridas nosotros fuimos curados. Entonces, eso es lo importante, por lo cual hoy nos debe diferenciar mucho. Y lamento advertir a la iglesia, bueno, no lamento por nosotros, pero lamento por el mundo o por aquellas personas que se pierden, que a día de hoy es cada vez más difícil percibirlo porque es cada vez más camuflado, más pensado, alterado para que sea más fácil de creer. Hay manifestaciones, como vamos a más adelante, hay enseñanzas de acuerdo a lo que la gente quiere oír. Entonces, esa es una advertencia que nos presenta aquí el apóstol. Versículo 4, hijitos, Juan siempre hablándonos así, amados, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí está hablando de Satanás, ¿no? Mayor es Dios que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Aquí un punto escatológico es que esto cada vez más está presente. A día de hoy, salvo en escasos lugares en el mundo, la gente le presta atención a lo que la iglesia dice. ¿Cuántos pastores han visto en la televisión siendo entrevistados en Panorama, en Cuarto Poder, en algún programa importante, para que tenga una opinión, por ejemplo, de la unión civil, del aborto? A nadie le importa lo que el pastor más conocido y renombrado del Perú tenga por decir, a nadie le importa, salvo a su congregación o a los que lo conocen. Al mundo no le interesa ahorita lo que un pastor pueda, sea preparado o no, tenga o no una opinión adecuada, sepa o no expresarse, eso no le importa. Al mundo no le importa lo que un cristiano hoy tenga que decir. Que diga, nosotros como cristianos creemos en la vida, defendemos la vida, nosotros como cristianos apoyamos el plan desde Génesis de que sean hombre y mujer, a nadie le importa. Nadie invita a nadie. Hace ya décadas creo que no veo un programa importante a un pastor siendo invitado para que dé su opinión. Y en el Perú hay hombres de Dios muy preparados y también muy temerosos de él, pero a nadie le interesa lo que tienen por decir. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El día de hoy, la mayoría, por no decir casi todo el mundo, excepto la iglesia, sigue el espíritu de error. Entonces el mundo como sociedad, como cultura, está yendo a un camino errado. ¿Cuál será su fin? Muerte. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, eso es lo que está pasando. Por eso es que vemos que un Donald Trump en Estados Unidos tenía ese enfoque de gobierno y tuvo ese resultado. Podría haber vuelto a ganar, pero había mucha más oposición a lo que él creía que sus seguidores harían la mayoría. A día de hoy hay un candidato, no sé si lo han visto, le llaman el tío Porky, le han puesto como apodo, que es Rafael López Aliaga. Él es católico y dice que es pro vida, anti homosexuales y todo, y muchos cristianos están jugando también por él. No sabemos si llega a ganar o no, pero más o menos es ese perfil, un conservador, ultraconservador ligado a una religión que viene ofreciendo algo diferente. Lo que lamento a veces y lo que veo ya en Estados Unidos es que, por ejemplo, pasa un hombre así, como Donald Trump o cualquier otro en el mundo, y termina dejando una mala sensación que el resultado, como dice, la cura es peor que la enfermedad. Muchos pastores, muchos cristianos estaban felices de que él esté, que defienda los derechos de la iglesia, que esté en contra de muchas cosas que estaban mal, pero tal ha sido su impacto negativo después por muchas cosas también que ha hecho, que al final termina siendo la rebeldía o la oposición el doble. Entonces yo creo que en esa tendencia va a ir el mundo,
Van a aparecer en algunos lugares hombres así, pero el mundo va a irse más en contra. Obviamente estos hombres no son de Dios, no podemos decir que Donald Trump o este candidato aquí son para el pueblo de Dios, ¿no? Evidentemente religiosos o católicos, solo el Señor conoce su corazón, pero más o menos esa es la perspectiva que se tiene. Entonces en el mundo pasa eso. A día de hoy entonces es cuanto más importante es que tengamos una opinión prudente, sabia, oportuna y llena de la palabra del Señor. Más allá de discutir con posiciones o en fin tantas cosas, como decía el pastor, ¿no? Lo que el mundo necesita y lo que termina calando en lo más profundo de su ser es la palabra de Dios. Entonces, cuando lo podamos y debamos compartir, eso debe estar también presente. En esta primera parte, entonces, el apóstol Juan presenta estos dos espíritus, el de engaño, el de error, versus el espíritu de verdad, el espíritu de Dios. Entonces, en esa parte, Juan toca el tema del anticristo. En varias porciones del Nuevo Testamento se toca. En el versículo 7 en adelante, toca el tema del amor. ¿Qué mejor que Juan, conocido como el apóstol del amor, eh, que hable de estos temas, ¿no? Él empieza hablando en el versículo 7 diciendo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y ese es uno de los 12 puntos que estamos viendo los domingos en la noche, ¿no? El segundo punto que vimos es, amaos los unos a los otros. Lo menciona Juan, lo menciona también Pablo, mencionada varias veces, de hecho es uno de los mandamientos de edificación mutua que es más mencionado en el Nuevo Testamento, el amarnos los unos a los otros. Y este amarnos inclusive tiene un fruto palpable, o sea, hay un resultado visible al cual podemos guiarnos. ¿Qué dice Juan también? Para que crean que tú y yo, el Señor, refiriéndose al Señor Jesús, somos uno para que crean a ellos también, que sean uno. O sea, la unidad de su pueblo, el amor entre cristianos como iglesia, iba a ser también un punto importante en el evangelismo. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, en este versículo nos habla de la naturaleza de Dios. Si en sus Biblias marcan por colores, uno de los colores a veces que se usa es los atributos de Dios. Yo tengo un color que en mi Biblia es el azul. Todo que vea de azul es el atributo de Dios. Dios es amor. Entonces, Dios es bueno, es benevolente, nos hace bien, es misericordioso, cuando tiene a veces también que disciplinarnos o mereceríamos algo, Él es misericordioso, pero su naturaleza es amor. Qué bueno, ¿no? Porque imagínense un Dios con todos sus atributos que no fuera amor. ¿Qué sería de su creación? Gracias a Dios que Él es amor. Y en el versículo 7 nos habla del amor fraternal, el amor como hermanos, que venimos de una misma matriz espiritual. Como así los hijos de carne, los hijos de sangre, vienen de una misma matriz que es su madre y se consideran hermanos. Entonces, como cristianos, espiritualmente también somos hermanos porque hemos nacido de nuevo. Nuestra matriz es el Señor Jesús. Entonces, nos llama al amor fraternal. En esto se mostró, dice, el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él. Eso lo vamos a ver también en el manual. Una muestra de amor es sacrificio. Todo aquello que se llame amor y no contenga sacrificio, no es amor. Puede ser sentimiento, ilusión, puede ser cualquier cosa de manera que se llame, pero no es amor. Todo aquello que conlleva sacrificio contiene amor. Esa es una prueba, una muestra de amor. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿en qué consiste el amor? En iniciativa. Dios nos amó primero. Nosotros, dice, no le amamos a Él en primer lugar. Él nos amó primero a nosotros. Entonces, el amor conlleva eso. Ponerlo en práctica también es, por ejemplo, entre familia o entre pareja. Si ha pasado algo y nadie cede, puede llegar hasta divorciarse, pero alguien a veces cede y da la iniciativa. Eso es amor. Amados, dice el versículo 11,
Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y tenemos el vínculo del Espíritu Santo, evidencia permanencia. ¿Cómo podemos saber que alguien ha entregado su vida al Señor o es cristiano? Si permanece en el Señor. Y a veces pasa, no sé si lo han visto, por ejemplo, cuando hay un simpatizante que entra a la iglesia por interés de una chica o viceversa, una chica entra a la iglesia por interés de un chico y llega a casarse y todo, y eso lo he visto no solamente en la congregación, sino en muchas. ¿Qué pasa después? Ya no se le vuelve a ver. ¿Qué había ahí? Interés. ¿Qué podría haber evidenciado un verdadero nuevo nacimiento? Esta persona permanece. Como eso no ha pasado, eso evidencia que no tenía un vínculo, una comunión espiritual, por eso no permanece. Y nosotros, versículo 14, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Eso es un concepto fundamental que debemos tener los cristianos. Entender que Jesucristo es el Hijo de Dios y su obra. Y nosotros hemos conocido, versículo 16, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces participamos de su naturaleza, porque ahora tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y vemos ahí, por ejemplo, una referencia de Éxodo capítulo 20, de la diferencia del temor que debemos tener a Dios y el temor que a veces tenemos por culpabilidad o más un terror, ¿no? Éxodo 20:20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y en este mismo versículo menciona dos tipos de amor. Dice, no temáis, o sea, no tengas un tipo de temor, porque Dios vino para probarles y para que su temor esté delante de él. O sea, dice, hay un tipo de temor negativo que no debe estar en nuestras vidas, y hay un tipo de temor positivo que sí debe estar en nuestras vidas. ¿Qué temor no debemos tener? El temor de terror, el temor de pánico, el temor que nos quita paz. Eso no debemos tener. Pero sí debemos tener un temor de consideración, de respeto a Dios para no pecar contra Él. Entonces, es como un padre amoroso. Sabemos que nos ama, que nos puede disciplinar, pero que sabemos que no nos va a matar, ¿no? Porque es nuestro papá. Entonces, pero a un asesino no puedes tener ese mismo vínculo, al asesino lo puedes temer, o bueno, en el contexto que pase, ¿no? Si alguien atenta contra tu vida, puedes tener ese temor que va a hacerte un mal. En cambio, el Señor, aunque a veces permita que pasen cosas en nuestras vidas, son para nuestro bien. Entonces hay esta gran diferencia del temor. Y obviamente está hablando del primer temor, el temor negativo, que de amor no debe haber, dice ese temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y es muy diferente el castigo que tendrán los inconversos versus la disciplina que tenemos los cristianos. Es muy diferente. El Señor, podemos fallar al Señor y el Señor puede permitir algo muy grande en nuestras vidas para disciplinarnos, pero sabemos que aún fuera grande la disciplina, nuestras vidas aún están en sus manos. Y aún así el Señor permitiera que, digamos, Él en su infinita sabiduría viera, mi hijo no va a cambiar, lo mejor es que lo traiga a mi presencia y nos corte la vida a determinada edad. Aún así, lo hace por amor a nosotros y nuestra eternidad está asegurada. Pero aquellos que no creen, aunque mueran muy ancianos,
van a tener que enfrentar un juicio en el que no van a tener favor para ellos. Entonces, el amor, el temor, dice, ese tipo de temor no debe estar en nuestras vidas, sino que debe estar en nuestras vidas un amor perfeccionado o maduro. Versículo 19, ya para ir terminando el tiempo del pasaje, para ir a los dos manuales. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso ya hemos visto, ¿no? La iniciativa del Señor por su naturaleza de amor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso sería paradójico, ¿no? Es decir, yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano, eso no es consecuente, eso no es posible. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Obviamente a veces hay casos muy especiales en el que, digamos, un resentimiento muy grande pasó y no se llegaron a perdonar, murieron así. Bueno, tampoco podemos decir que este hombre no era salvo, ¿no? Posiblemente habría sido un hombre muy rebelde, solo el Señor sabe. Pero en el propósito del Señor, sus hijos deben mantener el vínculo del amor, sin condiciones, porque Él nos amó también así, sin condiciones. Y esos son los 21 versículos que nos menciona Juan aquí en su capítulo 4 de su primera carta. Ahora sí vamos a los manuales, a ver qué lo han considerado nuestras hermanas también del libro. Muy bien, ahí tenemos en la página 31 el versículo 1, el primer versículo que hemos leído es base. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos profetas. Y aquí en la introducción nos dice, ¿no? En la actualidad hay manifestaciones espirituales que llegan a ser tendenciosas. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, hay denominaciones o hermanos que creen que si no hay una de estas manifestaciones, uno no es hijo de Dios. De hecho, escuchaba un testimonio que decía que una congregación sí o sí tenían que hablar en lenguas para ser considerados que habían sido salvados. ¿Y esto qué hacía? Que muchos mintieran. O sea, ya entregaban su vida al Señor, pero no podían gozar de la cena del Señor, no podían asumir algún cargo, no eran considerados al igual que los demás porque no habían tenido esta manifestación. Entonces, ¿qué hacían? Dice, se aprendían como una especie de dialecto ya interno en el que repetían frases y para mostrar que habían sido supuestamente dados con el don de lenguas, ¿no? Eso pasa. En muchos lugares pasa, sobre todo, bueno, ya sabemos más o menos qué denominaciones de qué corte, ¿no? Pero eso ya es un peligro, ¿no? A veces, o también el tema, por ejemplo, de prodigios, de otras manifestaciones. Si en tu iglesia no hay sanidades, ustedes están muertos, dice, ¿no? De hecho, eso es un poco el término con el que se refieren a denominaciones de corte conservador como nosotros, de decirnos que estamos a veces muertos espiritualmente, ¿no? No nos sacudimos, no danzamos, no hay sanidades, no hay prodigios, y bueno, entonces a veces hay ese concepto erróneo de que eso evidentemente es una manifestación, ¿no? Pero en la Biblia nos dice que en muchos lugares donde había manifestaciones que no necesariamente eran de Dios. Y eso no solamente en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento vemos cuando Moisés se enfrenta, por ejemplo, a los magos de Egipto, ¿no? Y que imitan lo que hace Moisés con la vara, pero lo que ellos hacían no venía de Dios y lo que Moisés hacía sí venía de Dios. Entonces, eso es una introducción a que nos llama, que estamos alertas a discernir. Hay personas que dicen tener profecía, ¿no? Y eso también es un tema importante en este punto. La profecía en nuestros tiempos ha tomado el tinte de más que todo de un adivino, de alguien que adivina el futuro, ¿no? Y en la Biblia no necesariamente el profeta adivinaba el futuro. Algunas veces sí sabía, ¿no? O sea, su principal labor de un profeta no era predecir el futuro, no eran Nostradamus, sino que la principal labor del profeta era estar en comunión constante del Señor
saber lo que el Señor iba a decir a su pueblo y ser ese interlocutor, ¿no? Entonces decía, Dios dice así, no pequen, vuélvanse a Él, no se unan en yugo desigual con los idólatras, no se inclinen ante los dioses, o puntualmente a los gobernantes les decían, tenían esa labor de manifestar la voluntad de Dios. Obviamente, en un tiempo en que la Biblia no había sido terminada de ser escrita, era mucho más relevante su labor oral de ir y mencionarlo, ¿no? Pero ahora que tenemos la revelación completa, como dice Pedro, entonces ya no tenemos que estar esperando nuevas revelaciones, porque ni siquiera aún terminamos de anunciar las viejas. Entonces, a veces hay una tendencia, ¿no? A ese tipo de cosas espectaculares, ¿no? Eso llena más un templo, ¿no? Llama más la atención que hay este tipo de experiencias o manifestaciones, que alguien que viene, abre su Biblia y dice, hermanos, vamos a estudiar hoy día Primera de Corintios, capítulo 2. No, qué aburrido, ¿no? Yo prefiero que alguien se sane, o yo prefiero ver que alguien se sacude. Eso me parece más fácil de digerir, ¿no? En ese facilismo también. Entonces, en esto han considerado las hermanas en el primer punto, que la revelación de Dios y el engaño del anticristo, ¿no? Vemos ahí que hay ciertas personas que tienen cierto poder espiritual, porque el enemigo ha sido dotado también de ello, pero hay un pasaje ahí que nos mencionan en Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5. A ver, ¿quién lo puede leer, hermanas, por favor? Deuteronomio 13, versículos 1 al 5. Que esto, para ver que esto no es nada nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol, diría Salomón en Eclesiastés. Esto no es de nuestros tiempos, esto ha habido ya desde que los primeros libros de la Biblia. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5. Amén, la palabra del Señor dice así. Amén. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre o hijo de tu... O Ajá, tu hasta el 5 también, hermano. Hasta el 5, ¿no? Ajá, sí. 6 es 1, 6. Ya 5, sí, hermano. Ajá, Ya, sí, Deuteronomio. Gracias, hermana Esther. Interesante lo que dice en el versículo 1, que lo que determina no es la señal o prodigio, sino el trasfondo de su enseñanza. Porque dice, se cumple lo que dicen. Y te hablaré, se cumpliere, dice lo que ha anunciado, señal o prodigios, pero su enseñanza va en contra del temor de Dios, entonces no vale. Entonces, aquí hay algo interesante que ver. Estas personas son capaces de hacer señales y prodigios. No ahora, desde hace mucho tiempo. Había gente que tenía cierto poder espiritual. ¿Cómo funciona esto en lo profundo? No lo sabemos. ¿Cómo el enemigo se relaciona a ellos? ¿Cómo les da el poder? ¿Qué poder les da? ¿Hasta qué límite tiene? Eso no lo sabemos, no estamos llamados a investigarlo, pero sucede.
llámese brujería, hechicería, adivinación, o como se haya llamado en cualquier cultura, algunos lo llaman chamanes, ha habido chamanería, ha habido en todo el mundo y toda cultura ha tenido eso presente en el gobierno siempre. Ha habido entonces en todo tiempo y lugar personas con este tipo de, vamos a llamarle don, pero un don de negativo, un don maldito, no algo que viene del Señor, que tenían este poder cedido por el enemigo para hacer cosas. Podrían sanar, podrían volar, podrían enfrentarse a alguien con solo ese poder y matarlo, maldecirlo, hechizarlo, en fin, tantas cosas. Podrían adivinar hasta cierto punto o condicionar el futuro. Y eso ha pasado siempre entonces. Pero ¿qué dice ahí Moisés en lo que escribe dirigido por el Señor? Que si te dijere, vamos a hacer esto, pero esto va en contra, o sea, en rebeldía, entonces no hagas caso. Y tuve la advertencia es fuerte, eso era un pecado de muerte en la época de la ley. Entonces, ¿esto puede pasar también en nuestros días, a día de hoy? Claro que sí. Pueden haber esas manifestaciones espirituales. Ahora, también ha habido en la Biblia manifestaciones espirituales de parte de Dios, y lo vemos en Pentecostés, por ejemplo, ¿no? O cuando el Señor sopla también en sus discípulos. Sí había también manifestaciones. Tal vez es cierto que por cultura cristiana, algunas denominaciones, a diferencia de otras, somos más o menos aperturados, ¿no? Por ejemplo, nosotros no nos condiciona, no estamos al tanto, y de hecho creo que a veces hasta nos parece, no sé, no le damos tanta importancia a algo, aunque podría haber sido cierta, ¿no? Porque no es parte común de nuestro día a día, ¿no? No lo vemos así. Entonces, posiblemente si alguien hablara en lenguas en la iglesia, más lo evaluaríamos que hacerle caso, aunque hubiera intérprete y todo lo dijera, ¿no? Conforme a su palabra, la palabra del Señor, pero aún así estaríamos muy alertas. Y hay otras denominaciones que están muy pendientes de que esto sí pase y tal vez bajan un poco los estándares o bajan un poco la guardia y pueden estar en riesgo también. Entonces, la indicación por ahí, por ejemplo, lo que dice Pablo en Hechos, es que cuando hubiera lenguas, hubiera orden, hubiera intérprete, y esto fuera evaluado a la luz de la Biblia, ¿no? Entonces, siempre hay un propósito, siempre hay también una indicación. Hoy en día hay muchas personas que vemos ahí en algunas iglesias o en congregaciones que pueden hacer demostraciones. Habría que ver si hablan o no de lo que el Señor dice. Ya lo que tenemos, lo que mencionaba hace un momento, vemos la profecía como un tema místico. La profecía tiene que tener esto así como algo espectacular y tiene que estar siempre lleno de algo como una aura especial, tiene que referirse siempre al futuro, a predecir cosas, cuando lo que la profecía, decía hace un momento, es una comunión constante con el Señor y el entender su voluntad y transmitirla. Eso básicamente hace un profeta, transmite la voluntad de Dios. En los tiempos que la Biblia no había sido terminada de escribir, tenía esa comunión directa y podía entender lo que el Señor quería, entonces lo transmitía. El día de hoy podemos hacer profecía también enseñando su palabra, ¿no? Entonces, otro punto importante de la profecía es que la profecía es cristocéntrica. La profecía no habla solamente de prosperidad personal, no habla solamente de predicción de futuro. La profecía tiene que llevar a darnos gloria a Dios. Debe estar el centro Cristo, lo que hace Cristo en nuestras vidas, lo que su palabra dice de cómo debemos vivir y andar. Si la profecía no es cristocéntrica, entonces es mejor no hacerle caso, ¿no? Eso de que yo veo en tu futuro, te vas a sacar la tinca, así que entonces, ¿eso en qué me lleva a tener más temor de Dios? Más bien me llevará más a envanecerme y enorgullecerme, y posiblemente teniendo mucho me aleje más. Entonces, aún así, se llegara a cumplir que me saque la tinca, ¿eso de qué manera me edifica? ¿Eso de qué manera me lleva a agradar a Cristo, a alabarle a Él? Pues ni agradezco, ya me olvidé, ya para qué necesito iglesia, me voy a disfrutar el resto de mi vida, mi fortuna. Entonces, esa profecía no es cristocéntrica. Ahora, que el Señor pueda prosperar a sus hijos, obviamente, eso también puede pasar, pero también para gloria de Él. Entonces, ese cuidado estamos llamados a tener.
¿Cómo se puede entonces, dice, probar un espíritu? Evaluando a la luz de las escrituras. Probad todo espíritu. ¿Qué nos dice ahí? Nos habla de la encarnación. Aquel que no reconoce que Jesucristo ha venido, o sea, aquel que niega este amor sacrificial, que es lo que nos muestra la encarnación, está atentando contra la obra de Jesucristo, contra su amor por nosotros. Entonces, eso es también caer en idolatría. Entonces, debemos tener cuidado de lo que prestamos atención o lo que vemos también, ¿no? El amor de Dios, su sacrificio, nos da salvación, nos libera de la esclavitud del pecado, pero esto es algo que Satanás busca distorsionar. Algo que en lo que es perfecto el enemigo, o sea, algo que hace muy bien, es en distorsionar las cosas, distorsionar la verdad, distorsionar lo que Dios quiere de nosotros. Entonces tengamos cuidado ahí también. Un punto importante también en esto es que el verdadero Hijo de Dios no va a caer en esta práctica. Es como el tema de la posesión demoníaca. No hay apoyo bíblico, no hay ejemplo bíblico en la que un hijo de Dios haya sido poseído. No hay, no puede, no ha pasado. O sea, un hijo de Dios verdadero no puede ser poseído de esa manera por Satanás. Entonces, así como hay esa verdad, también es que el verdadero Hijo de Dios no va a llegar a caer en este punto, de negar la obra de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque si es verdadero Hijo de Dios, el Señor va a hacer algo en su vida. Por más que sea muy débil y le preste mucha atención a tantas enseñanzas falsas y se vea tentado de un día a negarlo por cualquier cosa, el Señor va a intervenir en su vida porque es su Hijo. Pero, ¿qué pasa con los que no tienen esta condición? Entonces, no son hijos de Dios. Estas personas prestan su oído fácilmente a las falsas enseñanzas. Y a día de hoy, eso es algo muy común que vemos. El mensaje o la palabra al gusto del cliente. Como a veces pasan en imágenes, ¿no? Iglesias que predican de Cristo y mencionan el pecado vacías, ¿no? Iglesias que hablan de prosperidad y tienen experiencias llenas. Entonces, eso va a ir pasando cada vez más y más. Ahí podemos ver, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, un pasaje que nos amplía un poco también. 2 de Timoteo 4:3. ¿Qué dice? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o a sus propias pasiones desordenadas. Y eso es una manifestación, una evidencia, y que cuando comienza a ser cada vez más fuerte, el tiempo está cada vez más cerca del Señor que regrese por su pueblo. Cada vez se aumentarán más, quedarán a escuchar más conforme a lo que ellos quieren. De hecho, a día de hoy en algunos seminarios en países de primer mundo, que lamentablemente ser países desarrollados nos ha llevado también a ese extremo de perdición, hay, por ejemplo, seminarios en los que ya salen pastores o reverendos gays, que casan también así, homosexuales, pastores pro aborto hay ahora también, y todo ese tipo de cosas. Y la gente, pues, que tiene cierto temor de Dios o ha tenido padres cristianos y tiene esa tendencia influenciado por el enemigo, ¿qué va a querer escuchar? ¿A un pastor que le dice eso es pecado o a un pastor que le dice normal, puedes casarte, yo te caso con tu pareja, ¿quieres? Si no tienes, te proveo. Va a ir ahí, evidentemente, a gusto del cliente, va a comenzar a ver cada vez más y más cosas. Entonces, la iglesia no se maneja por esa ley económica, no es que el cliente siempre tiene la razón, Dios siempre tiene la razón. Sus hijos se deben moldear a lo que Él dice en su palabra. Entonces, va a haber esa realidad también, cada vez vamos a irlo viendo más. ¿Y qué más pasará? Dice que la maldad va a aumentar a un punto como no lo ha habido más, y eso es realmente de temer. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo, porque imagínense que pase nada más lo que pasó con Lot, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra. Esta sociedad totalmente distorsionada que veía normal
atentar sexualmente contra algunos visitantes que ellos veían agradables. Y cuando Lot les ofrece a su hija, no lo quieren. Y tal llega a su punto en que toda la población se levanta para hacer lo que quería hacer. Imagínense ese tiempo. Hoy hay policía, hoy tu vecino te auxilia. Imagínense vivir en ese tiempo. A veces le van a decir, Señor, por favor, que yo muera antes que pase esto, o que tú vengas antes por tu pueblo, porque será un caos total, una perdición total. Pero bueno, para el mundo será su fin triste, pero para los hijos de Dios tendrán un final feliz y asegurado por la eternidad. Entonces, eso en cuanto al primer punto del anticristo. Y en el segundo punto ahí que ponen Dios es amor, vemos que el amor, por ejemplo, en cuanto a evidenciar el amor, va más allá de las expresiones físicas o de solamente palabras. Amor no es estarle rascando la cabecita y diciendo cosas diminutivas. A veces eso es fácil hacer porque es algo superficial, pero cuando la raíz del árbol está mal, eso puede ser hipocresía, ¿no? ¿Cuántas veces nos pueden hablar bonito, decir tanto y hacer tanto por conveniencia? Y eso, por ejemplo, puede ser letal en una pareja, en un matrimonio, ¿no? Cuando no hay esa sinceridad. ¿Y cuántas cosas vemos ahora que suceden? Entonces, la fuente buena produce buena agua, entonces aquello que no tiene buena raíz no va a tener buen fruto. Entonces, cuando la raíz no está bien, pues tengamos cuidado. El amor al que nos está indicando acá Juan, no es solamente esas expresiones de cariño, palabras diminutivas o expresiones de afecto físico, no. Va más allá, va por ejemplo a un amor sacrificial, a un amor que demanda más. Y eso ya lo mencionaba cuando leíamos los versículos. Amor que no conlleva sacrificio no es amor. Puede ser conveniencia, puede ser cariño, estima, ilusión, afecto, cualquier nombre, sentimiento, como se le pueda poner en el castellano, hay muchas palabras para casi lo mismo, pero no termina siendo amor, no termina siendo amor. De hecho, justo lo que un pastor argentino mencionaba, esa diferencia solamente entre Argentina y Perú. Y en Perú es uno de los pocos países de habla hispana en la que hay una diferencia entre novio y enamorado. Porque en muchos países, México, Argentina, Uruguay, España, para ellos decir novio es como decir, es cualquier pareja, o sea, es cualquier persona con la que están iniciando una relación y ni se van a casar y nada. Y este pastor argentino decía, aquí veo que primero son enamorados y no siempre son novios. Y cuando dicen novios, significa que hay un compromiso. Hay esa diferencia, decía, ¿no? Entonces, el verdadero amor, en la palabra, en el sentido correcto, lleva sacrificio. ¿Sacrificio de qué, por ejemplo? Hacer a un lado el orgullo y perdonar alguna ofensa. ¿Qué otra muestra de sacrificio tenemos real? Sacrificar, por ejemplo, tiempo por el bien de alguien. Eso es sacrificio. Pero no solamente cuando tengo mis ratos libres, no. Sacrificio también de invertirlo en orar por los demás, o por si las cosas no están bien, por el que el Señor provea para que las cosas estén bien. Restaurar una relación, una amistad, en fin. Sacrificar inclusive recursos. No caer en lo que es las tendencias de este mundo metalizado e interesado, ¿no? Sino más bien renunciar o sacrificar recursos en pro de un bien, en pro también de la obra del Señor. Todo esto es de parte de Dios. Eso es verdaderamente amor. Morir a uno para vivir, en este caso para el Señor, por amor a Él, pero también menguar nosotros por el bien de alguien. Eso también es. ¿Cómo podemos saber entonces que somos cristianos? Obviamente, cuando ha habido un nuevo nacimiento por haber recibido del amor de Dios. Yo pondría ahí en ese punto tres cosas. Recibir el amor de Dios, nacer de nuevo y tener una comunión constante con el Señor, una comunión íntima y constante con el Señor. ¿Cómo puedo saber si estoy permaneciendo en Dios? Mediante su Espíritu Santo. Dice, si testifico, hablo, comparto, si vivo de acuerdo a la voluntad de Dios y si permanezco
en la voluntad de Dios. Entonces, esas cosas es lo que vemos en cuanto al amor. Como conclusión, no todas las manifestaciones espirituales son de Dios, no todas. Tenemos que tener mucho cuidado, debemos estar alertas y también tenemos que estar como iglesia conservando el amor fraternal, el amor entre hermanos. Eso que hace falta mucho en nuestras iglesias, ¿no? Es más fácil a veces tener varios ministerios, ser económicamente prósperos, construir un gran templo. Es a veces más fácil, inclusive a veces es mucho más fácil que lograr ser una congregación que vive y se relaciona en amor. Eso es más difícil. Entonces, hasta ahí lo que las hermanas han considerado también en el manual de la lección número 8. Y ahí nos han dejado preguntas, ¿no? ¿Cómo se prueba a los espíritus? A ver, hermanas, ¿cómo se puede probar a los espíritus? Cuando hace lo contrario de lo que dice. Evaluándolos. Ajá. Cuando uno de ellos dice que sí, Cristo vino en carne, sería el espíritu que sí es de Cristo, pero aquel que niega que Cristo no vino en carne, que Cristo no es Dios, puede ser el espíritu del anticristo. Ajá. Entonces ahí podemos poner, evaluarlo a la luz de la Biblia, si reconoce la encarnación de Jesucristo. Y esa encarnación, ya decía que tiene más allá un trasfondo que simplemente una forma en la que Dios se le ocurrió que hicieran las cosas. No, como todo lo que Dios hace tiene un propósito, la encarnación tiene ese significado especial, ¿no? Nos muestra su amor para con nosotros. Ya. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Dice. Aquel que no reconoce su encarnación, Ajá. puede ser. Sí, está bien, hermana. Aquel Que busca distorsionar la verdad. También. En este punto exacto es, o sea, distorsionar la verdad sería lo general, y en lo específico que nos menciona Juan es en este tema, ¿no? De la encarnación de Jesucristo. Y básicamente con eso Satanás está atentando contra la salvación, pues, ¿no? Un punto, y creo que es de los más resaltantes, si en el infierno hubiera una especie de premiación, Satanás ya tendría que haberle dado una medalla al demonio que se le ocurrió, porque imagínense, la religión tradicional, el catolicismo, atenta contra este tipo de esta enseñanza básica. Ellos meten a María, la igualan en el nivel de redención, casi... intercesora también dicen. No, María era intercesora, pero no recuerdo el año exacto, tenía ese dato apuntado, no sé si es con Juan Pablo II, fue elevada a corredentora, según una encíclica me parece. O sea, ya le subieron de rango, ¿no? Y el pero catolicismo... no es así es. Claro que no. Claro, a eso voy yo. Que no es ni redentora, ni es tampoco intercesora, ¿verdad? ¿No? Claro. Por ejemplo, lo que el catolicismo vuelve, y a veces ha terminado siendo a veces una controversia en algunas iglesias, es el tema de la Navidad, ¿no? Porque la religión lo que ha hecho es volverlo eso en una idolatría también, en un nacimiento, en un arbolito, en símbolos, una y otra cosa, que lo que hace es desviar la vista al punto verdadero, ¿no? Son cosas sutiles que el enemigo ha intentado por una y otra cosa para distorsionar la verdad. ¿Cómo muestra Dios su amor por el hombre? Porque Dios nos amó primero. Ajá, muy bien, hermana Mary. La iniciativa de Dios, ¿no? Él nos ama primero, y también su amor sacrificial, ¿no? Se mandó a su hijo. Ajá, mandó a su único hijo a morir. Entonces ahí podemos ver en dos palabras, sacrificio e iniciativa. Pero está bien ponerlo por completo. En que Dios nos ama primero, y en que Él, en su amor,
envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Cómo el cristiano muestra que conoce a Dios? Mostrando el amor al prójimo. Esa es una evidencia, ¿no? El amor. Obedeciendo lo que dice su palabra. Ajá, muy bien. Entonces ahí tenemos, recibiendo también el amor de Dios. Tenemos ahí, por ejemplo, la indicación general es obedeciendo a Dios. La indicación específica, ¿en qué punto? En el amor fraternal. Por lo menos en lo que respecta a esta lección, ¿no? También está el recibir el amor del Señor, permanecer en comunión con Él, obrar a través de su Espíritu Santo, también está bien. Y bueno, la quinta pregunta ya es muy personal, ¿no? ¿Qué aprendiste tú de esta lección? En lo personal, por ejemplo, les comparto este punto de la encarnación. Lo había estudiado, lo habré enseñado en algún momento, pero no lo había evaluado tan exactamente a la luz de lo que menciona en este aspecto Juan, ¿no? Entonces me hice la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el enemigo se agarra de este punto? Entonces era porque atenta contra la enseñanza de la salvación, ¿no? Del Señor. O sea, el enemigo va al meollo, o sea, no es tonto. Ataca ese punto porque sabe que con ese punto derriba lo que realmente importa. Si Cristo no vino a morir por nosotros, no murió en la cruz o no resucitó, todo se viene abajo para nosotros. Creeríamos una mentira. Todo sería falso. Entonces el enemigo atenta contra eso y nos hace caer en idolatría justamente, en buscar otro medio, en creer, entonces tengo que rezar, tengo que ídolos, tengo que tener algo en mi casa para que yo... Tengo que rezar mi rosario, ¿no? Claro, algo que reemplace lo que Cristo ha hecho en la cruz. Eso es lo que busca Satanás, reemplazar lo que Cristo hizo en su obra, ¿no? Lo que nos muestra su amor. Entonces, eso en lo personal me ha llamado mucho la atención en esta lección que hemos estudiado. Y bueno, lo demás ya es cada uno de nosotros debe responder en qué en lo personal el Señor nos está hablando.